Pero hoy entonces quería tocar un tema puntual que responde a una necesidad muy general, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos necesidad de esto, a menos que haya aquí alguien que sea perfecto y entonces para él no va el mensaje. Todos los demás tenemos alguna área de nuestra vida que necesita ser restaurada, que necesita ser mejorada, que necesita, ¿verdad?, alguna solución. Y la causa precisamente de que haya cosas en nuestras vidas que necesitan arreglos, que no estén bien, que no funcionan bien, es sobre todo por nuestro deseo de querer controlar las cosas. Y sabéis que a mayor inseguridad, mayor necesidad de control. Así que cuando tú ves a una persona controladora, lo que hay detrás es mucha inseguridad. Pero lo que esto significa generalmente, el hecho de la búsqueda del control, es que estamos pugnando, luchando con Dios para ocupar su lugar. Y esto muchas veces no lo percibimos así. Realmente, cuando yo intento controlar las áreas de mi vida, las circunstancias, tomar el control de mi vida, estoy diciendo que yo sé lo que es bueno y lo que es malo para mí, que yo sé lo que me apetece hacer con mi vida, que sé lo que me conviene y por tanto yo voy a tomar esta o aquella dirección, esta o aquella decisión. Y por tanto estoy ocupando el lugar que le corresponde a Dios, que es quien conoce realmente lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y cuál es el propósito de nuestras vidas. El mayor obstáculo que tenemos muchas veces para poder arreglar las cosas que están mal en nuestras vidas es precisamente la negación, el no reconocer que hay cosas que están mal y necesitan ser mejoradas. La negación es aquello que nos impide movernos hacia la recuperación. Sabéis que, bueno, yo vivo desde hace ya algunos años en un lugar precioso, a mí me encanta, en Mos, pegando a Porriño, pero lindando con un bosque. Hace unos meses que tenemos perro en casa y esto me ha obligado a tener que ir a pasear todos los días. Se nota, ¿no? He perdido peso. No hay ningún tipo de dieta detrás, es puro ejercicio, ir al monte. Claro, llegar a la zona donde puedes pasear implica subir una cuesta muy empinada. Pero es una zona de caza. Ya me he encontrado numerosos conejos, ardillas y incluso un jabalí me encontré, cara a cara. La cuestión es que en temporada hay caza allí y ves a los cazadores. Esto también te da un poco, oye, los tiros, entonces a ver si me van a confundir a mí. Pero bueno, supongo que estarán más internados en el bosque. El bosque es inmenso, me ha sorprendido de recorrerlo y descubrirlo. Pero encuentras a veces carteles de se ha encontrado perro, yo no sé si es que los abandonan a terminar la temporada o es que se extravían. Pero hay en el camino muchas veces en el medio del bosque, en los árboles, pegados letreros de perros que se buscan o perros que se han encontrado. Y hay un cartel que alguien escribió que dice, lo he reproducido: perdido perro de 3 patas, ciego del ojo izquierdo, le falta la oreja derecha y ha sido recientemente castrado. Responde en nombre de afortunado. Este es un claro ejemplo de negación, no digo más, ¿verdad? ¿Se entiende lo que es la negación? Vale. Ahora, el antídoto de Dios para la negación, para que no caigamos en el hecho de que no pasa nada, todo está bien, es el dolor. Es el dolor, porque raramente, y esto ya lo he repetido muchas veces, estamos dispuestos a movernos hacia el cambio, a cambiar, hasta que el dolor es más fuerte que nuestro miedo, que el temor o que nuestra comodidad. Hay gente que le tiene pánico a los dentistas y no van a ir al dentista hasta que les duele una muela de tal manera que no aguanten el dolor, ¿verdad que sí? Entonces ahí el dolor es más fuerte que el miedo que le tienes a las agujas o al dentista. Pero esto ocurre en las demás áreas de nuestras vidas, donde muchas veces el temor a que se enteren, a que conozcan mis miserias, mis problemas, cómo yo soy realmente y que pretendo ocultar, hace que esté acomodado con la situación. Mientras no pase nada, lo voy sobrellevando. Y esto no arregla ningún problema, ¿verdad? Al contrario, le da tiempo para que crezca. Por eso Dios usa 3 cosas muchas veces para llamar nuestra atención y sacarnos de ese sopor. La primera cosa que utiliza son las crisis, enfermedades, estrés, pérdidas de trabajo, crisis económicas, cosas por el estilo.
que conocemos muy bien. En segundo lugar, utiliza la confrontación. Alguien que se interesa por ti y que te ama lo suficiente como para confrontarte con la verdad. A veces no muy afortunadamente, pero algunos con sabiduría, lo hacen en amor, ¿verdad? Y te dicen, es que estás estropeándolo, estás a punto de perder tu familia, estás a punto de perder la salud, por ahí vas mal, ¿verdad? Y finalmente, la catástrofe. Yo espero que Dios no tenga que usar esto muy frecuentemente en vuestras vidas, pero es cuando tocamos fondo, cuando alcanzamos lo más bajo, física, emocional, espiritual, financieramente o en cualquier otra relación o área, ¿verdad?, en nuestras vidas. Cuando nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera, a menudo lo que ocurre es que cuando nos empeñamos, Dios tiene que retroceder y dejarnos seguir nuestro camino y sentir el impacto completo de nuestras malas decisiones. ¿Tú quieres jugar a ser Dios? Está bien. Y Él simplemente da un paso atrás, respeta tu libertad y entonces cosechas lo que has sembrado. Y entonces sientes el impacto de una catástrofe en tu vida. Y entonces vas a sentir dolor. Y el dolor es algo así como una alarma. Imaginaos que en vuestra casa, no sé, ahora es muy común que en las cocinas haya un detector de humos. No sé si lo tenéis todos en vuestras casas. Yo lo tenía y lo quité, porque no me cabía la lámpara. Sé que esto no es muy prudente. Pero la cuestión es que cuando tú tienes una alarma, un detector de humos o algo, y empieza a sonar el ruido de una alarma en tu casa, ¿qué haces? Bueno, hemos visto en películas reacciones absurdas, ¿verdad? Como quien rompe la alarma o le da golpes para que se calle, o se va de casa porque no puede soportar el ruido. Pero esto no tiene mucho sentido si realmente está sonando. Lo normal, lo que haría cualquier persona con sentidiño es recorrer la casa buscando el origen del sonido y en todo caso buscar si hay alguna anomalía, si hay algún enchufe ardiendo, si en alguna habitación aparece humo, si hay algo alarmante, ¿verdad?, que haga que haya saltado las alarmas en casa y que por tanto yo deba de tomar medidas, llamar a los bomberos o hacer cualquier otra cosa. Y sin embargo, esto que es tan lógico, tan de pelogrullo en nuestras vidas, hacemos justo lo contrario, lo absurdo. Cuando surge dolor en las relaciones, cuando surge dolor porque mi propia vida no está bien y no me encuentro contento conmigo mismo, y surge dolor porque hay una voz de alarma que me está diciendo, te estás equivocando, estás echando a perder tu vida, en lugar de atender y decir, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Por qué me encuentro así? ¿Qué está originando este dolor? Lo que hacemos es obviarlo, lo que hacemos es taparlo con alcohol, sexo, drogas, cualquier otra cosa, muchas cosas, ocio. Nos dedicamos a hacernos fanáticos de un equipo de fútbol, a ver la televisión, a hacernos adictos al ordenador o redes sociales, lo que sea. Y todo esto tiene el mismo propósito, apagar ese ruido interno, esa alarma que me causa dolor y que me dice que algo no está bien en mi vida. Pero sabéis, todo esto que yo hago no sirve de nada. No resuelve el problema ni elimina el dolor, solo la mayoría de las veces lo empeora. Por tanto, ¿dónde obtener ayuda? ¿Dónde puedo encontrar algo que realmente funcione para aliviar el dolor? Pues en primer paso, para recuperarnos de una herida, de un complejo, de un mal hábito, de una catástrofe personal, el primer paso es admitir que no soy capaz de controlar mi vida. Es lo que podemos llamar el paso de la realidad o el realismo. La realidad es que, aun cuando yo tenga o viva el espejismo de que yo lo controlo, de que yo puedo, la realidad es que la inmensa mayoría de las cosas que pasan en tu vida tú no las puedes controlar. Hay cosas que puedes planificar, pero la inmensa mayoría están totalmente fuera de tu control y cualquier otra idea es un espejismo. Y el segundo paso es el de la esperanza, y es que hay un poder al que nos podemos conectar para controlar las cosas que no podemos controlar por nosotros mismos. Por una parte reconozco que yo no puedo controlar mi vida, por otra parte reconozco que hay un poder que me hace capaz, que me permite tomar el control de las cosas que no puedo controlar por mí mismo. Y hay tres partes que tenemos que recorrer en este segundo paso.
La primera de ellas es reconocer la existencia de Dios, y esto es fundamental, porque sin esto vivimos inmersos en un sueño, en una mentira, en un espejismo. Algunos lo descubrirán tarde, otros pensarán, bueno, es que eso es lo que tú dices, de acuerdo, pero estoy convencido, y lo digo con toda sinceridad, pero con profunda convicción, que la raíz de todos los males es el hecho de haber sacado a Dios del corazón de nuestras vidas, del centro de nuestras vidas. Esa es la consecuencia de que se haya introducido el mal en el mundo y todo lo que ha ocurrido a partir de entonces. Y el hombre no reconoce la raíz, cuál es el problema, y busca sucedáneos. Dice en Hebreos 11:6, para acercarse a Dios uno tiene que creer que Dios existe y que recompensará a los que lo buscan. Me encanta este texto. Me encanta sobre todo cómo termina. No solo es necesario creer que Dios que existe, sino además el hecho de que uno nunca va a volver con las manos vacías. Que cuando tú buscas a Dios, Dios no permite que te vuelvas de esa búsqueda frustrado, porque Él sale a tu encuentro, porque Él galardona, Él premia esa búsqueda y por tanto Él va a darte el regalo de su conocimiento. Hay una encuesta que hace poco salía en Gallup que decía que el 97% de los norteamericanos creen en Dios. Hay menos de un 2% ateos, ¿verdad? Y esa tendencia hace no muchos años, tiempo atrás, era mucho mayor. Quiero decir, el número de ateos y el número de creyentes mucho menor. Algo ha ocurrido en estos años que ha hecho que un mayor número de personas en Norteamérica haya tomado la decisión de creer en la existencia de Dios. Luego lo de practicar es otra cosa, pero al principio tener la convicción de que tiene que haber alguien ahí arriba que nos trasciende. Y lo que ha ocurrido no es, como dicen aquí en Occidente, en nuestra prensa, que yo creo que se entera de muy poco, ¿verdad?, que hay una corriente conservadora, el Tea Party y cosas por el estilo. No, no tiene que ver con nada de esto. Lo que tiene que ver es con otra realidad que también refleja la prensa estadounidense. En la revista Times decía en su portada hace unos meses: la ciencia descubre a Dios. Y es que hay un movimiento en Estados Unidos de científicos que afirman que el universo no puede ser fruto de la casualidad, del azar, sino que es el resultado de un diseño inteligente. Y cuanto más estamos sabiendo y descubriendo acerca del universo, pero también de nuestro universo interior, de nuestras propias células, de la genética de nuestros genes, ¿verdad?, menos personas están dispuestas a seguir creyendo que todo sucedió por azar. De hecho, la realidad es que se requiere mucha más fe para no creer en un creador que para afirmarlo. Mirad, la idea es la siguiente, para que entendamos. Si yo cogiera un reloj, lo abriera, lo desmontara, todas las piececitas que tiene, todos los engranajes, las agujillas, etcétera, etcétera, los muelles, resortes, tornillos, y los metiera en una bolsa y empezara a sacudirla, ¿cuánto tiempo necesitaría para volver a montarlo todo de tal manera que quedara un reloj hecho? Es decir, en otras palabras, ¿cuántas probabilidades hay de que después de agitarlo durante un tiempo se volviera a configurar un reloj que funcionara? Ninguna. Supongo que matemáticamente nos darían un resultado de una entre billones, trillones o algo por el estilo, lo que quiere decir que es imposible, ¿verdad? Y sin embargo en el universo no hay un reloj desmontado o funcionando. Hay miles de relojes que si multiplicáramos todo eso por las probabilidades anteriores nos daría una cifra que no conocemos, ¿verdad?, pero que diría, es imposible de todas las maneras. Hace algún tiempo os hablé acerca de la ley Titius-Bode, ¿recordáis? Muy bien, la ley Titius-Bode no es una teoría, es, como dice el término, una ley. Está plasmada en este gráfico. En el medio tenéis la fórmula de una forma sencilla escrita. En este eje de coordenadas tenemos a la izquierda unidades astronómicas respecto al Sol. Y abajo tenemos dos líneas. ¿Las veis? Hay una línea azul y una roja. ¿Veis las dos líneas? La mayoría no, ¿verdad? La línea están muy juntas, claro. La línea azul es la predicción según
los cálculos de una fórmula matemática expresada ahí que determinan, predicen dónde tendría que estar el planeta, cada planeta de nuestro sistema solar en relación con el Sol. El primer planeta, Mercurio, nos da una referencia, 0,4. Esa es la predicción. En esta distancia tenemos el primer planeta. A partir de aquí, la predicción nos dice, bueno, el siguiente planeta tendría que estar a 0,7, el siguiente a 1 unidades astronómicas. Estamos hablando en Marte a 1,6 y así sucesivamente. La predicción, es decir, en un laboratorio tú te encierras, aplicas la fórmula matemática donde K va ocupando el valor del planeta anterior y la predicción marca esta tendencia. La realidad, la distancia real, es la otra línea, que apenas se aprecia porque se superpone casi perfectamente. ¿Entendéis por qué es una ley? Ahora, decidme bien, si yo coloco 9 monedas aquí en el pasillo y tú llegas con 1 metro y lo primero que percibes es que están alineadas perfectamente y coges el metro y las mides y tú ves que la distancia que hay de una moneda a la otra es exacta y milimétricamente igual a la siguiente distancia y a la siguiente distancia y a la siguiente distancia y así hasta las 9 monedas. Y yo te digo, mira, es que a alguien se le cayeron por el pasillo. O te digo, mira, no, alguien es que las colocó ahí con cuidado. ¿Qué es más fácil creer? Desde luego hace falta mucha más fe para creer que se cayeron y adoptaron esa disposición, ¿verdad? Cuando tú ves el orden, lo que entiendes es que alguien lo ordenó, que tiene que haber un ordenador. Donde hay un efecto, debe de haber una causa. Donde hay un diseño, tiene que haber un diseñador, y donde hay una creación, tiene que haber un creador. Dice Romanos que lo invisible de Dios puede conocerse por medio de las cosas que Él ha hecho. Se ha podido ver claramente desde que el mundo fue hecho que Él es Dios y que su poder es eterno. Y en el Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo nos dice que Dios existe y que cambia vidas hoy. No obstante, la cuestión más importante no es determinar si Dios existe o no, porque hay mucha gente que cree que Dios existe y esto no le ayuda en nada en su vida, ni cambia su vida, ni aporta ninguna solución, sino realmente conocer de qué clase de Dios estamos hablando, conocer cómo es Dios. Y esto nos lleva al segundo paso, que es entender el carácter de Dios. No basta con creer que Dios existe, sino que debo conocerlo. Porque nadie puede conocer en algo que no conoce. Nadie puede confiar en algo o en alguien que no conoce. Es tu conocimiento del objeto lo que te da confianza, ¿verdad? Si tú ves ahora una bancada de cartón, tú dirías, caramba, yo ahí no me siento, porque la experiencia que tengo con el cartón, lo que yo conozco es que es muy endeble. Pero sin embargo, si es un ingeniero que lo ha diseñado y que conoce la capacidad que soporta un peso determinado, él dirá, no, espera, y se tira y se sienta con toda confianza porque conoce las propiedades, ¿verdad?, y aquello que está hecho. Es el conocimiento el que te da confianza y la falta de conocimiento imposibilita la confianza. Ahora, afortunadamente, Dios quiere que le conozcamos y que conozcamos cómo es Él. Por eso, Él no solo hizo al hombre, sino que se hizo hombre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Colosenses afirma que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. La versión Dios habla hoy traduce este verso de la siguiente manera: Dios, que es invisible, vino en forma visible en su Hijo. Por eso, si tú deseas saber cómo es Dios, solo tienes que mirar a Jesús, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando hablamos de Jesús estamos hablando de que podemos conocerle porque tenemos testimonios, registros históricos, tenemos evidencias que nos lo presentan y nos lo permiten conocer como a cualquier otro personaje de la historia.
Y conocemos acerca de ciertos científicos, de ciertos matemáticos, de ciertos filósofos, de ciertos conquistadores, ¿verdad? Porque hemos estudiado de los registros históricos, de los documentos, de sus hechos, de las proezas que han hecho. Y esto, todo ese cúmulo de evidencias nos permiten al menos tener algún conocimiento de la persona. Y en cuanto a Jesús tenemos cientos de testimonios de personas allegadas a Él, de personas convencidas por Él y por tanto sus seguidores, como de opositores y enemistados con Él, que dejaron constancia, algunos desde una perspectiva meramente histórica, otros desde una perspectiva religiosa, otros desde una perspectiva familiar o política, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en Jesús aprendemos 3 cosas acerca de Dios que son claves y que nos ayudan para poder vencer nuestros malos hábitos, nuestras heridas, nuestros complejos, salir victoriosos de esos cataclismos, de esas catástrofes que pueden ocurrir en nuestras vidas. Y la primera cosa que nos permite conocer Jesús acerca de Dios es que Dios conoce todo acerca de mi situación. Dicen los salmos acerca de Dios: sabes cuán atribulado estoy, has visto todas mis lágrimas. Y esto no sé a vosotros, pero es increíble, ¿verdad? Que el Dios que ha hecho el universo, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene a la tierra por el estrado de sus pies, en medio de alrededor de 7.000 millones de personas que en este momento estamos ocupando este espacio físico, que es una mota de polvo en nuestra galaxia, que es muy pequeña en el universo, al final tiene sus ojos puestos en mí, que me conoce personalmente, que ve incluso mi llanto y que siente y comprende, entiende mi aflicción. La Biblia dice, y no deja lugar a dudas, que Dios te conoce personalmente, que Él ha visto tus lágrimas. Quizás tú piensas que nadie conoce el infierno por el que estás pasando en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, pero te equivocas. Dios sí lo conoce. Quizás tú estás diciendo, bueno, nadie sabe cómo yo estoy luchando por romper con este mal hábito en mi vida, no lo puedo sacar de mi mente, pero te equivocas. Dios sí lo sabe. Quizás tú piensas, bueno, nadie sabe o conoce la depresión o el temor por el que estoy pasando, pero Dios sí lo conoce y Él ha visto tus lágrimas. Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros antes de que se lo pidamos. Conoce nuestros días buenos y nuestros días malos, conoce las malas decisiones que hemos tomado y sorprendentemente dice que todavía nos ama. Lo segundo que Jesús nos dice acerca de Dios es que Dios se interesa por mi situación. No solo conoce mi situación, sino que Él se interesa. Leemos en el Salmo 103, Él es como un padre para nosotros, tierno y compasivo, porque Él conoce que somos hechos de polvo. Dios sabe perfectamente que somos hechos compuestos por moléculas, ¿verdad? Que somos frágiles, que no somos superhombres. Y Él desea ser el padre que muchos nunca han tenido, un padre tierno y compasivo. Dios dice, y alguien lo citaba, ¿verdad? Creo que Nayare en esta mañana, que Dios nos ama con un amor eterno, con amor eterno te he amado, dice Él. ¿Y cómo puede alguien amarte con un amor de esta manera que nunca acaba? Que ha empezado antes de que tú existieras, ya te amaba, pero que nunca va a cambiar y nunca va a acabar. Y esto lo que quiere decir es maravilloso, porque dice que Él te va a amar como te ama, ¿verdad? Y te ama los días buenos y los días malos, cuando le sirves y cuando no lo haces, cuando haces lo que es correcto y cuando te equivocas. Siempre digo, y quiero subrayar y repetir una vez más, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama ahora. Nunca podrás hacer nada para que Dios te ame más de lo que ya te ama. Y no porque no te pueda amar más, no, porque ya te ama del todo, ¿verdad? Él tiene un amor eterno porque es un amor incondicional, que no se basa en lo que tú hagas, sino en lo que Él es. Dios es amor, dice la Biblia. Y lo tercero que Jesús nos dice acerca de Dios es que Dios quiere cambiar mi vida y mi situación. No solo la conoce, no solo se interesa por ella, sino que también quiere cambiarla. Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto que no quiere que sigas como eres. Él quiere lo mejor para tu vida. Y a veces Él va a cambiar mi vida,
A veces Él va a cambiar la situación por la que yo estoy pasando y algunas veces va a cambiar las dos, pero no lo va a hacer sin nosotros. Él está esperando que demos el paso de fe para completar con su poder lo que a nosotros nos falta en nuestra debilidad. Pablo dice: pido que Dios ilumine vuestra mente para que sepáis cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los que creemos. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta potencia y fuerza cuando resucitó a Cristo. La consecuencia es que si Dios pudo levantar a Cristo de entre los muertos, Él puede restaurar mucho más fácilmente cualquier relación rota. Él puede levantar a una persona que está mal o mal de salud, ¿verdad? Él puede hacerte libre de una adicción. Él puede ayudarte a cerrar la puerta al pasado para que esos malos recuerdos no sigan atormentándote ni persiguiéndote, si solo confías en Él. En el Evangelio de Lucas nos dice que lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí puede hacerlo. Y esa situación que a ti te parece sin esperanza, en realidad no lo es. La Biblia declara que nada hay imposible para Dios. Y aquí mismo en la iglesia tenemos multitud de ejemplos de personas, ¿verdad?, que estuvieron en situaciones imposibles, personas por las que los demás no daban ni un duro y sin embargo que han cambiado sus vidas de una forma radical por el poder de Dios. Yo os he contado, ¿no?, que en mi vida 2 veces nada más me he encontrado con personas a las que le he hablado del Evangelio, de Dios, del potencial que había en Él para cambiar y finalmente me rendí. 2 veces me pasó que me rendí y yo dije, nunca van a cambiar. Una de ellas era Swan y otra, una chica en el pueblo de Manlleu, en Cataluña, que era la directora de un supermercado, de una cadena de supermercados ahí en Cataluña, y que terminó siendo la líder de la iglesia, llevando sobre sus espaldas, ¿verdad?, la carga de ese punto de misión. Me equivoqué tanto, ¿verdad?, que rápidamente dejé de juzgar y de decir es imposible. Porque lo que Dios ha demostrado es que para Él nada hay imposible. En el caso de Swan era argumentar, razonar, siempre buscando fallos a los argumentos, dándole vueltas a todas las ideas, insistir en una cosa vez tras vez, hasta que yo decía, no va a cambiar nunca, lo que quiere es, le debe de gustar hablar o debatir y es lo único que busca. Bueno, me equivoqué rotundamente. Pese a todo esto sí que hay una realidad que no podemos obviar, y es que todas las personas pueden cambiar con el poder de Dios. Dios puede hacer lo que tú necesitas, aunque a ti te parezca imposible, aunque todo el mundo te diga que es imposible, que no hay esperanza ni solución. Dios se especializa en imposibles, pero no hay nada que Dios pueda hacer si tú no estás dispuesto a dejarle hacer, si Él no cuenta con tu parte. Y cuanto más retrasemos enfrentar la causa de nuestro dolor, cuanto más lo neguemos, mientras digamos que no tengo ningún problema, que no es importante, que ya me las arreglo yo solo, yo sola, más lejos vamos a estar de la solución. Hay personas que han quedado atrapadas en el pasado, han tenido una mala experiencia, una herida, un trauma, y hoy aún siguen diciendo, ¿verdad?, me pasó esto, aquello, y ya no creo en nada ni en nadie. Han quedado desencantados. Pero eso es lo mismo que conducir un coche mirando todo el tiempo el espejo retrovisor. El espejo retrovisor es muy útil, te da perspectiva, te permite anticiparte a peligros y riesgos y poder maniobrar con mayor seguridad. Pero ¿os imagináis un coche donde el espejo retrovisor fuera más grande que el parabrisas? Pues hay personas que viven así, que viven toda su vida orientados hacia el pasado, recordando y mirando las heridas que sufrieron, sus traumas, aquellas cosas que le decepcionaron, y de esa forma evidentemente nunca podrán llegar muy lejos. Ahora, sabéis que, y lo he dicho también hace poco, cuando uno enfoca en algo, normalmente esto dirige su vida. He sacado el carnet de moto ya para no tener límites hace una semana o poco más, o 2 semanas, y me llamó la atención que esto, que yo siempre lo he creído, lo he dicho porque de jovencito, cuando aprendí a andar en bicicleta, alguien me lo enseñó,
¿verdad? Cuando veas un bache, no te quedes mirando el bache, porque si lo miras, te metes en el bache. Tienes que buscar por dónde esquivarlo, el camino donde no hay bache. Y entonces, con más facilidad vas hacia ahí. Y el profesor de la autoescuela decía esto mismo. Decía, no, cuando veáis algo en la carretera, donde miréis, vais. Allí os metéis. Y efectivamente es así, ¿verdad? Aquello en lo que enfocamos termina dirigiendo nuestras vidas. Y si solo vivimos en el pasado, lo que ocurre es que tendemos a repetirlo. El tercer paso que tenemos que dar, no solo creer en Dios, conocer a Dios, es aceptar la ayuda de Dios. No es suficiente creer en Él, tenemos que estar conectados. Y esto significa más que creer. Hay mucha gente, ¿verdad?, que afirma esta idea de no, yo creo en Dios, a mi manera, yo creo en Dios, pero luego no es practicante, no digo de una religión, no es practicante de esa fe. Si tú crees que hay alguien que te trasciende y que tiene poder y que de alguna forma afecta a tu vida, conócelo, búscalo, sométete, ¿verdad? Sobre todo si crees que es un Dios bueno que te puede bendecir. Pero no, viven aparte, como si Dios no existiera. Es lo que podemos llamar como ateos prácticos. Creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y esto no funciona. La forma en la que la Biblia nos enseña que podemos conectarnos con Dios es precisamente arrepintiéndonos. Y esto significa dar un giro de 180 grados, es volvernos a Dios. Viviendo de espaldas a Dios, se trata de orientar mi vida hacia Dios y permitirle que Él venga a mi vida, que entre en mi corazón para entregarle el control de nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando le pido a Dios que venga a mi vida? Pues la Biblia dice que Dios nos da su espíritu. Y ese espíritu no es un espíritu de cobardía, sino de amor, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Eso es lo que estamos anhelando. Poder para poder romper con los hábitos con los que yo no puedo romper. Poder para hacer las cosas que sé que son correctas pero que no puedo hacerlas por mí mismo. Poder para ser libre del pasado. Poder para empezar a vivir la clase de vida que Dios quiere y desea que yo viva. Amor para poder amar a las personas y recibir su amor, para sanar las heridas, para no seguir construyendo muros y tener solo relaciones superficiales con las personas, y dominio propio. Lo paradójico de esto es que no tenemos verdadero dominio, no tenemos verdadero control de nuestras vidas hasta que Cristo no está en el control de nuestras vidas. Es decir, no voy a tener control de mi vida hasta que renuncio a tener el control y se lo entrego a Jesús. Entonces empiezo a tener el control en el poder del Señor. Las cosas funcionan cuando están conectadas. Y nosotros fuimos hechos por Dios para estar conectados a Él. ¿Cómo consigo conectarme a Dios? Primero, creo que Dios existe. Creo que Él se interesa por mí y que tiene poder para ayudarme. Y luego le invito a tomar el control de mi vida y lo recibo. Dice en Isaías, cuando pases por las aguas, es Dios hablando, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, en cualquier problema que tengas. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, cualquier prueba, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y eso es lo que todos necesitamos. Aunque no seamos conscientes de que esta es nuestra carencia y el origen y la causa de muchos de los problemas que estamos arrastrando y viviendo.